No, que se ve bien. Ah, bueno, dale. Bueno, gente, hoy vamos a hablar, nuestra clase de hoy es sobre aneurismas. Estamos, eh, vamos a ir viendo eh, y clasificar un poco, en primer lugar, eh, qué es un aneurisma y qué tipos de aneurismas existen. Bueno, primero, vamos a ver aquí que los aneurismas ocurren, ¿verdad? En las arterias, ¿verdad? Después vamos a ver cuáles son las arterias más comprometidas. Entonces, para que se considere un aneurisma, tiene que ocurrir una dilatación de por lo menos un 50% del diámetro normal de la arteria. Entonces, eso es un aneurisma, es la dilatación de la arteria por lo menos un 50% o más, ¿verdad?, de su diámetro normal. Eh, Existen dos tipos de aneurisma, ¿verdad? Que es el aneurisma falso y el aneurisma verdadero. ¿Mm? Eh, Aquí en esta imagen estamos viendo eh, eh, la imagen de un vaso normal con sus capas, ¿verdad? La capa íntima, la más interna, la media y la adventicia. Y aquí a la izquierda estamos viendo lo que sería un aneurisma verdadero, donde la dilatación incluye a todas las capas entonces del vaso sanguíneo en cuestión. Y el aneurisma falso es cuando, en este caso estamos viendo, esa dilatación no incluye a todas las paredes del aneurisma, una rotura de la pared y la posterior entonces dilatación. Entonces, esto es entonces la diferencia entre un aneurisma falso y un aneurisma verdadero y lo que se considera entonces un aneurisma, que es la dilatación, entonces, repitiendo, por lo menos un 50% o más de su calibre normal. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un aneurisma y entre los aneurismas, lo que es un aneurisma falso y lo que es un aneurisma entonces verdadero. En esta imagen estamos viendo aquí, bueno, una imagen de lo que sería el vaso sanguíneo normal, en este caso la aorta, y aquí estamos viendo entonces una dilatación aneurismática, o sea que una aneurisma de la aorta abdominal. Bueno, perdón. Aquí estamos viendo otra imagen, entonces aquí vemos un aneurisma entonces verdadero, vean ustedes que tiene todas las capas de la pared del vaso y en este caso no, ¿verdad? No tiene todo o no lleva consigo esa dilatación no lleva consigo todas las paredes del vaso sanguíneo y en este caso entonces sí lleva consigo la dilatación todas las partes de la pared del vaso sanguíneo. El aneurisma puede tener la forma, ¿verdad?, de un saco, o tener un aspecto entonces
fusiforme. Según la localización, nosotros vamos a tener a los aneurismas, vamos a tener que se localizan en la aorta, en las arterias de miembros superiores e inferiores, en las arterias espláncnicas, que incluyen las arterias que vascularizan a las vísceras del abdomen, de las ramas del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y las arterias cerebrales. Entre todas, la más común, entonces, las más comunes son los aneurismas de la aorta, son los aneurismas de la aorta. Puede ocurrir entonces también aneurismas en otros lugares, ¿no? Más raros, ¿verdad? Pero digamos, no por eso también importantes, pero la presencia de los aneurismas de las arterias cerebrales, entonces la rotura de estos aneurismas de las arterias cerebrales constituye una de las causas más frecuentes de muerte súbita. Pero en este caso nosotros tenemos aquí, y vamos a hablar más específicamente por su incidencia y por su frecuencia, de los aneurismas de la aorta, ¿no? Entonces, los aneurismas de la aorta, entre los más frecuentes, entonces tenemos que la más frecuente de todas, entonces, son los aneurismas de la aorta abdominal. Se pueden, los aneurismas en la aorta, entonces pueden localizarse en la aorta torácica, en la aorta abdominal, esta parte de la porción del callado de la aorta, y en la aorta torácica descendente. Pero los más frecuentes, entonces, otra vez, dentro de la aorta, son los aneurismas de la aorta abdominal. Aquí estamos viendo en esta imagen, una imagen, ¿verdad? Vean ustedes la pared, entonces, del vaso, entonces, dilatado, y con la presencia, entonces, de trombos y de placas ateromatosas en su interior. En cuanto a su clasificación, según la etiopatogenia, ¿verdad? Tenemos a los no específicos o los degenerativos por alteraciones hemodinámicas, traumáticas, por causas traumáticas, por causas infecciosas, bacterianas o inflamatorias, como algunas vasculitis, y también tenemos las causas, entonces, congénitas. Entre estos, las más frecuentes, otra vez, son las causas degenerativas, que provienen entonces con la edad, generalmente por arriba de los 70 años, ¿verdad? Más común en hombres, ¿verdad? En varones, y relacionados también con el tabaquismo, ¿verdad? Entonces, es una de las causas más frecuentes, entonces, según su etiopatogenia, las causas más frecuentes de los aneurismas de la aorta. Enfermedades, ¿verdad? Mucho más raros, muchas más raras, como las vasculitis, ¿verdad? Entonces, y pueden causar también aneurismas, y como ya lo dijimos, entonces, infecciones, entonces, bacterianas, alteraciones hemodinámicas y traumáticas, todo, entonces, pueden causar un aneurisma, pero entonces las más frecuentes son estas. En cuanto a los síntomas de un
aneurisma en general, nosotros, esa sintomatología va a depender de la localización del aneurisma. Si está cerca a la superficie corporal o está dentro del cuerpo y en el cerebro, ¿verdad? Entonces de eso va a depender la sintomatología. Por ejemplo, en el cerebro, un aneurisma cerebral, una ruptura del aneurisma cerebral, que le digo, una de las causas más frecuentes de muerte súbita, puede debutar con eso y sin haber dado ninguna sintomatología. Así como también vamos a ver los aneurismas de la aorta torácica y abdominal, que generalmente son asintomáticos, ¿no? Cuando tenemos algún aneurisma en los miembros principalmente, superiores o inferiores, y están cercanos a la superficie, a la piel, entonces generalmente se puede ver entonces una hinchazón, un abultamiento, una pequeña masa, una pequeña tumoración que tiene la característica de ser pulsátil, que acompaña entonces el pulso, que acompaña entonces los latidos. Esta es la característica principal y puede tener también dolor. Pero una pequeña masa, una pequeña tumoración que tiene pulso, que es una masa pulsátil, entonces, por supuesto, siempre pensar en un aneurisma y no tocar hasta hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? Muchas veces o algunas veces lo que no hay que hacer es confundir algunas pequeñas tumoraciones de los miembros, ¿verdad? Con justamente el diagnóstico diferencial ahí con el aneurisma. No confundir tumores, ¿verdad?, del tejido celular subcutáneo generalmente la diferencia es esta masa entonces pulsátil, tiene pulso. En cuanto a, continuando un poco con los síntomas ya, en este caso ya de síntomas entonces de la presencia de un aneurisma dentro de la aorta abdominal o en la aorta abdominal, dijimos la localización entonces más frecuente. Tenemos que 75% de los casos son casos asintomáticos. Veamos usted, un alto porcentaje de pacientes entonces con aneurisma de la aorta abdominal son asintomáticos y el diagnóstico puede ser accidental. El diagnóstico puede ser accidental. ¿Qué significa este diagnóstico accidental? Que se hizo el diagnóstico buscando, por ejemplo, otras patologías. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, pacientes con dolor en el epigastrio, donde se pide una ecografía. Una de las causas más frecuentes de dolor en el epigastrio es una liquiasis vesicular, entonces se pide una eco abdominal y de repente se puede encontrar, el ecografista vio entonces que la aorta estaba dilatada, pero no era la causa del síntoma, ¿verdad? De lo que estaba. Entonces es un ejemplo de un diagnóstico accidental. Se hace el diagnóstico, pero buscando otras patologías que estaba causando esa sintomatología. Puede ocurrir, puede haber síntomas gastrointestinales vagos, ¿verdad? Y cuando tiene síntomas, ¿verdad? La característica más importante y principal es una masa pulsátil y que puede ser dolorosa
localizada entonces generalmente a nivel de epigastrio, a nivel entonces umbilical, ¿verdad? Es la característica entonces más importante cuando presenta sintomatología, cuando presenta sintomatología. Puede ocurrir dolor, principalmente en los casos de disección, como vamos a ver más adelante que es la disección. Por supuesto, también puede haber una inestabilidad hemodinámica en caso de que ese aneurisma se rompa, porque esa es la principal complicación, ¿verdad? Que ese aneurisma entonces se rompa. Eso va a causar que la sangre, por supuesto, se extravase para afuera, pudiendo ocasionar hematomas alrededor entonces del vaso. Esto puede llevar al shock hipovolémico, una isquemia de los miembros inferiores, por supuesto, porque puede la aorta entonces no llevar la sangre adecuada para los miembros inferiores por causa de eso, ¿verdad? Entonces puede tener alteraciones isquémicas en los miembros inferiores, ¿verdad? Y en casos un poco más raros puede haber hematemesis y puede haber melena, principalmente cuando el vaso sanguíneo en cuestión que presente el aneurisma, ¿verdad? Esté relacionado con una estructura del aparato digestivo, con una estructura del aparato digestivo. En este caso, entonces puede ocasionar hematemesis y melena, o sea que puede presentarse como una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Como una hemorragia digestiva. Bueno, no hace poco, hace una semana atrás, hubo un caso en el Hospital de Clínicas el jueves de la semana pasada, donde hubo un paciente justamente que estaba siendo tratado con una hemorragia digestiva alta, donde se realizó una endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Y los endoscopistas, por supuesto, no pudieron parar la hemorragia. Entonces, el paciente fue a quirófano y se encontró un aneurisma de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Un caso raro, ¿verdad? El aneurisma estaba penetrando y adherido ya a la pared del duodeno, la tercera porción del duodeno. Acuérdense ustedes de la famosa pinza aortomesentérica, justamente a ese nivel. Entonces, ese paciente, vean ustedes, debutó, digamos, porque su sintomatología, hasta entonces asintomática, y después la sintomatología, paciente presentó melena y se interpretó como una hemorragia digestiva alta, y ahí, bueno, se le fue estudiando hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Donde son casos graves, ¿verdad? Y el paciente falleció finalmente. Para los síntomas de la aorta torácica, los síntomas entonces de los aneurismas que se localizan en la aorta torácica varía, por supuesto, con respecto al cuando presenta también, ¿verdad? Cuando se presenta sintomatología, ¿verdad? Entonces puede haber dolor torácico,
tos por irritación entonces de la vía aérea, hemoptisis por la misma relación, ¿verdad? Con la vía aérea. Acuérdense que la aorta, el callado de la aorta envuelve, no es que envuelve, sino que se relaciona por delante con la cara anterior de la tráquea, también por su relación entonces con el esófago, que se encuentra también al inicio ahí detrás de la tráquea y después por delante de la aorta descendente torácica, puede comprimir, llevar a disfagia y también por la compresión del nervio laríngeo recurrente, entonces una parálisis. La incidencia de los aneurismas de la aorta, vean ustedes, de 6 a 10 aproximadamente por 100.000 habitantes, ¿no? En los casos de los aneurismas de la aorta, ¿no? Bueno, la mayor complicación o la complicación, digamos, más temida del aneurisma justamente es su rotura, ¿eh? Su rotura. Vamos a ver a continuación, después, cuáles son los aneurismas que tienen más posibilidades de que se rompa, ¿verdad? Entonces, pacientes entonces con un aneurisma roto presentan dolor, presión arterial baja, frecuencia cardíaca rápida, ya está el paciente en mareos, pérdida de la conciencia inclusive. Entonces el paciente está entrando en un shock hipovolémico, en un shock hipovolémico. El riesgo de muerte después de una ruptura de un aneurisma de la aorta es alto, es alto. Aproximadamente solo el 50% de estos pacientes llegan para una consulta, digamos, o a tiempo, o sea que su mortalidad inicial ya es del 50%, y la mortalidad global después sube a aproximadamente al 80, inclusive el 90%, mismo con tratamientos realizados para eso, en este caso cirugía, por ejemplo. Entonces la mortalidad es muy alta. Los aneurismas, entonces, se divide, entonces, ¿no? Se divide, tenemos a los aneurismas que no tienen riesgo de ruptura, ¿verdad? Y los aneurismas que tienen riesgo, entonces, de que se rompan esos aneurismas. Entonces, se evalúa 3 situaciones, digamos, con respecto al diámetro. Entonces los que tienen menos de 5 centímetros de diámetro tienen menos riesgo de que se rompan de los que tienen 5 centímetros y medio o más, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tamaño, ¿no? También la presencia de un trombo homogéneo tiene un menos riesgo de ruptura que los que tienen zonas de diferente densidad dentro del trombo mural. Y también los que tienen el espacio aortovertebral libre
donde hay un espacio que se ve entre la aorta y las vértebras, la aorta por supuesto por detrás, se relaciona con la columna vertebral. Entonces los que tienen este espacio todavía conservado tienen menos riesgo de que se rompa de los que ya perdieron ese espacio. O sea que al observar esto, esta evaluación se hace, ¿verdad?, a través entonces de imágenes tomográficas. Entonces, cuando esta pérdida del espacio es cuando la aorta en la imagen tomográfica entonces prácticamente está adherida a la vértebra, ¿verdad? O sea, que perdió ese espacio que tiene que haber entre ellos, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, de los aneurismas de la aorta, tenemos a la radiografía simple, que en realidad, como siempre decimos, ¿verdad? La madre de las imágenes, la radiografía, pero no aporta muchos datos para el diagnóstico, ¿verdad? La ecografía o la ecocardiografía, en los casos de los aneurismas de la aorta torácica, y la ecografía abdominal en los casos del aneurisma de la aorta abdominal, puede ser útil y puede realizar el diagnóstico, ¿verdad? Pero no da las imágenes que da una tomografía y una resonancia entonces magnética, ¿verdad? La angiotac y la angioresonancia, que son entonces más específicas, dan mayores características del vaso sanguíneo, de lo que puede existir dentro del vaso sanguíneo, alrededor del vaso sanguíneo y las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, son mejores. Y para el diagnóstico, digamos, el método de elección es la angiotac, la angiotomografía. ¿Estamos? Ya estoy dando 10 veces la vuelta por ahí para que entiendan. Bueno, la angiografía también se puede realizar, ¿verdad? Y es un estudio invasivo con sustancias también que se introducen. Entonces es un método más invasivo que se utilizaba bastante, y repitiendo entonces el método entonces de elección, la angiotomografía. Bueno, la tomografía, en este caso aquí vemos, aquí está el cuerpo vertebral, aquí estamos viendo la aorta, ¿verdad? Dilatada, con un trombo en su interior, y aquí está el espacio, justamente aortovertebral. Entonces todo esto se evalúa a través entonces de esta imagen tomográfica, el diámetro del vaso, la presencia de un trombo homogéneo o inhomogéneo, en este caso homogéneo, ¿verdad? Y aquí vean ustedes que hay una separación entre la aorta y el cuerpo vertebral, o sea que tiene un cierto espacio libre todavía
en esta imagen es lo que estábamos hablando cuando existe el riesgo de que se rompa y el mayor riesgo y el que tiene menos riesgo de que esto entonces se rompa. Entonces, sin riesgo de ruptura, con riesgo, todas las características que hemos citado y cómo se evalúa entonces a través entonces de las imágenes. Aquí tenemos la tomografía. Actualmente existen, ¿cómo es que se llama?, diversos métodos ya tomográficos y como la reconstrucción también en 3D para ver mejor las imágenes. O sea que es bastante muy útil, ¿verdad? Aquí vemos, en este caso, estamos viendo aquí una dilatación, un aneurisma de la aorta, entonces abdominal. Y aquí se están viendo los riñones, la arteria renal, entonces el aneurisma de la aorta infrarrenal otra vez, dentro de las más comunes. Entonces estábamos diciendo en la aorta, en el abdomen otra vez las que están localizadas por debajo de las arterias renales. Entonces son los aneurismas aórticos abdominales infrarrenales, otra vez la localización más frecuente de esos aneurismas. Aquí estamos viendo en esta imagen tomográfica, vean ustedes cómo estamos viendo en este caso, y aquí también, ¿verdad? Pero aquí entonces se ve a la aorta abdominal. Tenemos una dilatación, se ve la presencia de trombos en su interior, y aquí se observa la presencia entonces de un hematoma entonces retroperitoneal. Porque la aorta está localizada anatómicamente en el retroperitoneo, ¿verdad? Pared abdominal posterior está cubierto por el peritoneo, entonces parietal ahí atrás, en este caso entonces se rompe y si existe una ruptura entonces de la aorta, la sangre se extravasa formando este hematoma entonces retroperitoneal, y esto es lo que hace de repente que la misma formación de este hematoma puede llegar a comprimir y hace o tapar, ¿verdad? Para que la hemorragia no continúe, digamos, y que el paciente pueda llegar hasta un sitio donde pueda tratarse quirúrgicamente en este caso, ¿no? Esta es la imagen más o menos entonces similar. En este caso lo que se observa es que el contraste entonces está saliendo, se va hacia el hematoma, entonces es una hemorragia entonces que continúa esa hemorragia, está activa. Esta es una imagen de una angiografía cerebral mostrando entonces una dilatación aneurismática de las arterias, una de las arterias
en el interior de la cavidad craneal. Otra imagen, estamos viendo por supuesto los métodos de diagnóstico, una ecografía simple, una ecografía con efecto Doppler. Entonces, donde vean ustedes la diferencia entre una simple y una Doppler, mostrando entonces la dilatación entonces aneurismática con el trombo, ¿verdad? Esta es una imagen de una resonancia entonces magnética, ¿no? Donde también evalúa las paredes el tamaño, las paredes entonces del vaso en cuestión. Entre la resonancia y la tomografía, por supuesto, existen diferencias, ¿verdad? Diferencias en cuanto a cómo se realiza. La tomografía utiliza rayos, ¿verdad? Entonces, de repente, hay también algunos pacientes donde no se les puede realizar, ¿verdad? En este caso se utiliza la resonancia, y también la tomografía es mucho más rápida su realización, ¿verdad? Que entonces la resonancia. Otra imagen entonces de la resonancia, mostrando entonces la dilatación entonces de un aneurisma de la aorta torácica. Bueno, ahora vamos a ver un poco la clasificación, que es muy importante, la clasificación de los aneurismas tóraco-abdominales. Una clasificación utilizada, y es la clasificación de Crawford. Entonces, para los aneurismas de la aorta tóraco-abdominal. Vean ustedes, entonces, tenemos entonces al tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 es son los aneurismas que se originan en la aorta torácica después del nacimiento de la arteria subclavia izquierda, y se extiende en el abdomen hasta el origen de las ramas viscerales. ¿Cuáles son el origen de las ramas viscerales? El tronco celíaco. En el tipo 2, la misma extensión torácica, pero el aneurisma se extiende hasta el origen de las arterias ilíacas. En el tipo 3, inicia en la mitad distal de la aorta torácica y hasta el origen de las arterias ilíacas. El tipo 4 inicia en el sector entonces que se encuentra por arriba del tronco celíaco y va hasta el origen de las arterias ilíacas. Entonces aquí estamos viendo, esto sería entonces lo que estuvimos hablando entonces en cuanto a las imágenes. Esto es normal. Esto va aquí, vean ustedes, aquí está la subclavia izquierda, entonces hasta lo que sería el tronco celíaco. El tipo 2 más o menos el mismo inicio, pero hasta las arterias ilíacas. Esto está el tipo 3, entonces ya un poco más abajo, va hasta las arterias ilíacas también, y el tipo 4 por arriba del tronco celíaco hasta las arterias ilíacas. Entonces, la clasificación de Crawford. La más común, entonces, como ya les había dicho, entonces tenemos a los aneurismas que se encuentran por debajo de la bifurcación de las arterias renales.
la clasificación, por supuesto, es muy importante para el posterior tratamiento que se va a realizar después. Entonces, es muy importante. Entonces, un poco comentar nada más del tratamiento, ¿verdad? Que se realiza cuando hay riesgo de ruptura, o presencia, ausencia de síntomas y riesgo de ruptura, y también, por supuesto, cuando ya ocurrió la ruptura, ¿verdad? Se puede realizar reemplazos, ¿verdad? Endoaneurismáticos, ¿verdad? Por dentro, exclusión de la región donde está el aneurisma, y los implantes con endoprótesis por vía percutánea. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando ya también de las complicaciones. Recordar entonces que el aneurisma roto tiene una alta mortalidad, inicial del 50%, global 80% a 90% inclusive. Puede ocurrir también una fístula aortoentérica o una fístula aortovenosa. La fístula aortoentérica, el caso que les comenté un poco antes. Bueno, en cuanto tenemos también lo que se conoce con el nombre de disección aórtica aneurismática. Antiguamente esto tenía un nombre, ¿verdad? Con el nombre de aneurisma disecante de la aorta, ¿verdad? Un aneurisma que, por supuesto, tiene las paredes entonces dilatadas, y la característica entonces en este caso es que la sangre penetra entre las paredes del vaso sanguíneo de la arteria y va disecando, como vamos a ver a continuación. Eso entonces es la disección aórtica aneurismática. Entonces la dilatación aórtica que es secundaria a la irrupción de sangre en su pared, creando entonces un falso canal. De ahí entonces que a esto se le denomina entonces disección aórtica aneurismática. Es frecuentemente entonces es letal, y vean ustedes, duplica entonces inclusive su incidencia al aneurisma roto de la aorta abdominal. ¿Por qué puede ocurrir? Por modificaciones estructurales de la capa media, existencia de placas arterioscleróticas, hipertensión arterial, enfermedades del tejido conjuntivo. Inicia generalmente rompiendo o desgarrando la íntima y posteriormente entonces la media. La disección entonces puede ser en forma anterógrada o retrógrada, de acuerdo a la dirección entonces de la sangre, y va formando el falso canal, que vamos a ver ahora justamente el falso canal y la diferencia entre entonces entre esta disección aneurismática y el aneurisma de aorta. Entonces estamos viendo aquí en este caso, en esta figura, entonces nosotros vemos de la disección aórtica. Vean ustedes que esto es primero vamos a ver los pasos que puede seguir para que ocurra eso, ¿verdad? Aquí entonces vemos una formación de una placa arteromatosa, principalmente, que es la que puede iniciar entonces ese proceso, ¿verdad? Posteriormente a este nivel, ¿verdad? Y aquí ya va ocurriendo una ulceración,
de esa placa, una pequeña abertura ya entonces del endotelio vascular de la capa íntima, y ya se va entonces a través de ello ya comienza a pasar la sangre hacia este nivel. Aquí ya vemos entonces en esta figura la formación entonces del hematoma. Vean ustedes aquí. Y aquí ocurre la persistencia de la placa y el hematoma, y posteriormente entonces esto con la velocidad del flujo sanguíneo y la fuerza del flujo sanguíneo, entonces hace que aquí en esta parte de la pared ocurra la disección aórtica. Entonces que puede ir para este lado o para este lado, vean ustedes, anterógrada o retrógrada, ¿verdad? Y principalmente lo que va a llevar es a que se crea que ocurra ahí entonces un falso canal. Un falso canal, incluso vean ustedes, presionando y disminuyendo la luz normal del vaso sanguíneo por donde tiene que pasar la sangre. En cuanto a la clasificación entonces de la disección aneurismática se clasifica en tres tipos. Esta es la clasificación de Baquet, ¿no? Entonces tenemos la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En la tipo 1 y 2, la disección entonces es en la aorta ascendente, con o sin inclusión del sector transverso, ¿no? El sector transverso es donde da sus ramas la carótida común izquierda, subclavia, y antes de eso el tronco brachiocefálico. Este tipo 1 también incluye a la aorta abdominal. Y las del tipo 3 es la disección que involucra después, digamos, de dar a la subclavia izquierda, y puede o no extenderse a la aorta abdominal. Entonces, si nosotros, es importante esta clasificación, porque vean ustedes, de acuerdo a la localización, entonces vamos a tener que la tipo 3 es más benigna. Dentro de su letalidad, otra vez, no es que sea benigna, sino que es más benigna o menos mortal, por llamarlo así, en realidad sería entonces también mejor de repente el nombre, ¿verdad?, que las del tipo 1 y 2. Porque puede dar tiempo entonces a que se realice tratamientos, ¿verdad?, para esta patología, ¿verdad?, da más tiempo que esta primera, la del tipo 1 y tipo 2, que vean ustedes un alto porcentaje fallecen en el primer día del acontecimiento, y solamente un pequeño porcentaje, ¿verdad?, del 2/3 durante la primera semana, pero la mortalidad sí es mucho más alta entonces en los pacientes que presentan tipo 1 y 2 que los pacientes que presentan tipo 3. Y vean ustedes que los del tipo 3 entonces son las que van entonces por debajo de la subclavia izquierda. Sin embargo,
por la localización, entonces la del tipo 1 y 2 en la aorta ascendente, desde donde comienza ya la aorta, y puede incluir o no el sector transverso donde se da las ramas, dijimos tronco, brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda. Bueno, en estas imágenes estamos viendo entonces la clasificación entonces de Bakay, el tipo 1, entonces que incluye aquí. Vean ustedes, aquí ya están las coronarias, inclusive entonces incluye la porción ascendente, y puede incluir aquí esta porción transversa, la porción transversa, y la del tipo, aquí ya con formación de hematomas, entonces alrededor, y la del tipo 3, por debajo, entonces, de la subclavia izquierda. Los signos, signos de isquemia visceral o periférica, de acuerdo a la localización del lugar de la disección, entonces aneurismática, de acuerdo a si está en la aorta ascendente, en la primera porción de la aorta, con la porción de que eso también incluye donde da las ramas, entonces para el tronco arterial brachiocefálico, carótida pulmón izquierda y subclavia izquierda. Entonces, la sintomatología va a ser de acuerdo entonces a la zona obstruida entonces de la aorta. ¿Verdad? Generalmente también da un dolor torácico, un dolor precordial que puede irradiar a hombros, simulando un infarto agudo del miocardio. Signos y por supuesto, los signos de hipovolemia y shock. Las imágenes en estos casos son pacientes, entonces, por supuesto todos, pero estos más todavía muy graves, donde el método de diagnóstico también por elección es la angiotomografía. La angiotomografía. La ecografía transesofágica ayuda también en el diagnóstico. La ecografía con un transductor, ¿verdad? Que se entonces introduce por el esófago, se va hasta la región, acuérdense la relación entre el esófago y la aorta, entonces se encuentra entonces a través de este método la ecografía, pero la transesofágica entonces es de mucha ayuda. La resonancia en la aguda es muy difícil, la aplicación puede aportar datos en la crónica, lleva más tiempo realizar. La cineangiocoronografía también entonces ayuda en el diagnóstico. Y repitiendo otra vez, la angiotomografía, el método entonces de elección. Una radiografía, vean ustedes que aporta poco, una dilatación, ¿verdad? No realiza el diagnóstico en sí. La ecografía transesofágica, mostrando entonces la aorta y la dilatación entonces aneurismática, la disección en realidad y la falsa vía ya entonces en la disección aneurismática. Estamos viendo aquí la tomografía, en este caso vean ustedes la tomografía, aquí estamos viendo la aorta,
Y la disección, vean ustedes, aquí ya estamos observando entonces el falso canal, por donde que va, digamos, paralela a la dirección de la aorta. La imagen por resonancia magnética se utiliza más en la del tipo 3. Entonces también vean ustedes que pueden mostrar entonces ese falso canal. A ver, otra imagen. Aquí imagen, una imagen mejor, ¿verdad? Por decirlo así, vean ustedes. Esta esta disección aneurismática ya sería una de tipo 3. Vean ustedes, ya está en la aorta descendente. Y aquí está mostrando entonces la falsa vía, y aquí también. Una ortografía. El tratamiento, una cirugía de urgencia, ¿verdad? Los tipos 3 que pueden ser tratados inicialmente sin cirugía, pero sí, sí, entonces recalcar aquí la alta mortalidad del tipo 1 y tipo 2. Es para comentar nada más, ¿verdad? Principalmente, y para terminar ya, con esto terminamos nuestra clase entonces de hoy sobre los pseudoaneurismas que ocurren generalmente en los miembros inferiores, ¿no? Estos son pseudoaneurismas de otra clase de los aneurismas que estuvimos hablando. Esto se localiza generalmente otra vez, estos pseudoaneurismas, que no son lo que estamos hablando de lo que hablamos de los aneurismas de la aorta, ¿verdad?, abdominal, lo más frecuente, ¿verdad? Son pseudoaneurismas también porque no tienen todas las capas de la arteria, pero estos, como vamos a ir viendo, aquí recordamos, por lo que es un falso aneurisma, estos entonces se localiza generalmente en los miembros, ¿no? En los miembros, y que es un hematoma cavitado, pulsátil, generalmente está al lado de una arteria. ¿Y por qué ocurrió eso? Por una solución de continuidad de la arteria, y permitió entonces la extravasación y constitución de un hematoma entonces paraarterial. Generalmente esto se ve en los miembros, inferiores, en los miembros generalmente. Puede ser anastomóticas, ¿verdad?, cuando se hacen cirugías o procedimientos en esos vasos sanguíneos, infecciones como bacterianos, y los más frecuentes son los traumáticos. Los más frecuentes son los traumáticos. Por ejemplo, una herida por arma blanca, una herida por arma blanca, en el miembro superior, entonces generalmente puede causar eso, un traumatismo que afecte y que llegue hasta la arteria, porque tiene que haber un daño entonces de la pared de la arteria para que ocurra ese pseudoaneurisma. Entonces tiene que estar entonces cerca a la pared entonces de la arteria. En este caso, el tratamiento, el diagnóstico, en este caso sí, el método de diagnóstico entonces de elección es el ecodoppler. El ecodoppler
Entonces, que muestra entonces aquí la relación entre el vaso y el pseudoaneurisma. Están ustedes conectados entre sí por un cuello, digamos, donde ocurre la extravasación entonces de la sangre y la formación de la pequeña tumoración y del pseudoaneurisma. Aquí vean ustedes, en este caso entonces un pseudoaneurisma entonces de la arteria humeral. Puede localizarse entonces siempre en un trayecto de los vasos, ¿verdad? Que ocurren generalmente en los miembros. En este caso, como ejemplo, entonces, una imagen de un pseudoaneurisma, entonces, de la arteria humeral. Y bueno, gente, eso es todo, entonces, por hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero yo creo que está muy claro todo, ¿verdad? Ahora a estudiar. ¿Alguna pregunta, gente? Ninguna, doctor, muchas gracias. Creo que ya no, porque están saliendo como locos la gente, ¿verdad? Bueno, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe.